Abran su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. El capítulo 3 es bastante extenso, entonces voy a leerlo rápido. Son 16 versículos. Dice así la palabra del Señor en la nueva Biblia de las Américas. 2 de Timoteo, capítulo 3. Carácter y conducta de los hombres en los últimos días, dice tu Biblia. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Porque entre ellos estaban los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresan más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a orar. Dios Padre, gracias porque en ti podemos encontrar esperanza. En ti podemos encontrar descanso, Señor, en medio de un mundo tan hostil, en medio de tantas personas que se batalla con el amor excesivo hacia uno mismo. Señor, ayúdanos a permanecer fieles en estos tiempos que son peligrosos, en donde la batalla está densa y tupida contra tus hijos, Señor, en la fe. Padre, háblanos a través de tu Espíritu Santo para mantenernos fieles a tu promesa, al Evangelio, Señor. Revístenos, Señor, con tu armadura, la armadura del Señor, y ayúdanos a mantenerla ahí y mostrarnos firmes frente a las acechanzas, a esos dardos encendidos del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo permanecer fieles en tiempos peligrosos? Es el título del día de hoy. ¿Cómo permanecer fieles en tiempos peligrosos? El capítulo 3 le antecede la advertencia que Pablo le hizo a Timoteo en este lecho que está, o en este momento en donde está a punto de morir Pablo. No es un momento sencillo porque Pablo le está dando la última voluntad a su hijo en la fe. Cuando tú has escuchado las últimas palabras de alguien que amas mucho y sus palabras tienen un impacto muy profundo en nuestra persona.
En el capítulo anterior, en el capítulo 2, Pablo nos exhorta a poder acallar todas estas voces que están a nuestro alrededor para mantenernos como buenos soldados, para poder ser un obrero de Dios, como un instrumento de honra en sus manos, ¿sí? Para poder confrontar y que la palabra brinde libertad a aquel que está cautivo en los lazos del diablo. El capítulo 3, entonces, le está diciendo, protégete de ellos, a tales evita, porque su carácter es el siguiente. Y empieza a describir todo ese carácter. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, es que esto en qué época sucedió. Porque nosotros también vivimos en confusión. Nunca había existido tanta información disponible para nosotros al mismo tiempo y o sea, tanta información en el mismo lugar, en el mismo ordenador o en el mismo celular, y al mismo tiempo tanta confusión de no saber qué hacer, moral, espiritual y en mucha índole. La gente sabe muchas cosas, pero cada vez está más lejos de la verdad. Vivimos en una cultura que normaliza el egoísmo. Vivimos en una cultura que normaliza y celebra incluso la apariencia física. Vivimos en una cultura en la Ciudad de México que rechaza la autoridad. Como chilangos tenemos un serio problema en eso, o citadinos, o defeños, como mejor te sientas más cómodo. Vivimos en una cultura que pone todo relativo, pues cada quien cree lo que tú quieras. Si tú crees que eso es la verdad, eso crees, todo lo relativiza y tolera una espiritualidad sin transformación. Es decir, vemos a muchos que prenden sus inciensos, que cargan sus amuletos, que van incluso a ritos religiosos espiritistas, pero no hay una transformación de su corazón. Hay una espiritualidad vacía. Y Pablo le escribe a Timoteo, ¿sí? Desde su prisión, que está sabiendo que todo esto está muy cerca de su pupilo. Dice, le va a dar 2 estrategias. Timoteo, aprende a permanecer fiel cuando el mundo se vuelva salvaje, loco, hostil, peligroso. Permanece fiel. ¿Y cómo puede permanecer fiel o firme un cristiano? Cuando la maldad aumenta, pues es lo que el texto nos va a estar diciendo. Voy a poner 3 puntos nada más. 3 puntos. Punto número 1. Reconoce el peligro de los últimos tiempos. Del versículo 1 al versículo 9. Reconoce en dónde estás parado. Porque un gran comienzo es saber en dónde estoy. Recientemente mi esposa y yo empezamos a ir a unas consultas con un nutriólogo, con una nutrióloga, y antes de darnos alguna dieta, una suplementación, incluso un tratamiento, nos dijo, vamos a medirte, súbela a la báscula, no de esas que te miden el porcentaje de todo y te voy a mandar unos análisis clínicos de sangre y todo. ¿De hace cuánto que no te haces unos? No, pues no, nunca en la vida nomás. Y el punto es que a muchos les da miedo saber en dónde están, pero Dios nos dice, reconoce aquí en qué estás, en qué situación es en la que te encuentras el día de hoy. Y bueno, pues no es muy agradable decir pues que tengo principios de obesidad. ¿Qué es? ¿Cómo lo aligero? No se puede aligerar esto. No. Ok, entonces tengo que bajar grasa visceral. ¿Sí? Entonces estamos en todo esto. Punto a que nadie le gusta saber en dónde estás cuando le dicen, oye, estás muy mal, estás en desorden, necesitas ordenarte, necesitas ponerte en línea. La palabra de Dios nos va a dar todo este parámetro a los siguientes versículos, porque Pablo empieza a describir el corazón humano caído, ¿sí? Y entonces dice, porque en estos días, en los últimos días, y no está haciendo alusión cuando suceda el Apocalipsis, porque Pablo lo escribió en el siglo I.
Los expertos mencionan que estos postreros días o últimos días hace alusión a una etapa más que una fecha en concreto. La etapa en la que Cristo vino y resucitó hasta su segunda venida. Los últimos días, entonces se entiende a todo ese lapso. Para que entonces tenga sentido que Pablo le diga a Timoteo, en los postreros días o en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Si esto fuera en el Apocalipsis, le hubiera dicho, Timoteo, no te preocupes, todavía faltan 2 milenios hasta que esto sea evidente. Pablo le está advirtiendo, esto ya está sucediendo. Ahora, es muy curioso porque seguramente si le preguntáramos a nuestros abuelitos, oye, ¿tú crees que en tu época fue difícil? Definitivamente, yo creo que cada generación diría, es que en mi época fue muy difícil. Pero partamos de algo. El mal se ha normalizado tanto en nuestro siglo que hoy ya está tan disponible no sé si a ti te asombra o espanta, cómo es que este tipo de información, maldad, egoísmo puede suceder. Mi mamá me dice, es que esas cosas no sucedían en mis tiempos. Yo le digo, ma, yo creo que sí, solo que ahora por las redes sociales y por los medios de comunicación, ahora nos enteramos de más maldad. En fin, Pablo le dice, vendrán hombres, vendrán días difíciles, porque los hombres, y no está diciendo solamente los masculinos, sino está poniendo a toda la humanidad, tendrán el siguiente carácter. Ahora, no nos va a dar tiempo de poder definir concepto por concepto, pero hay un hilo conductor en este listado, ¿sí? Hay un hilo conductor que de principio, en la mitad y al final es un común denominador. Hay algo, un elemento que está contaminando todo, que detona todo lo demás. Y eso es, fíjate muy bien, versículo 2, porque los hombres serán amadores. Me encantaría que ese versículo terminara ahí. Amadores. El punto no es que carecemos de amor, sino que nuestro afecto está mal depositado. Amadores, ¿de qué dice? ¿De quién? De sí mismo. Metámonos en saco de 11 varas por la palabra del Señor. Se ha normalizado tanto en la psicoterapia que dicen, es que tienes que amarte más, tienes que perdonarte más. Y lo dejan hasta ahí. Esto no tiene fundamento bíblico. Algunos lo sustentan. Es que el segundo mandamiento dice, ámate a ti mismo. Yo les diría, es que léelo completo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar bien, necesitamos a otro y a nosotros mismos, necesitamos amar primero a Dios. Si amamos a Dios y nos movemos en su marco de bendición, en su marco de bendición, entonces podremos tener un autoconcepto basado en la Escritura para poder amar al otro. Y el principio está, ama al otro antes que a ti mismo. Amador de sí mismo está diciendo, hay egoísmo, hay toda esta afecto depositado hacia mí. Y ahora no me van a dejar mentir. ¿Qué es lo que busca la juventud de hoy? Que el mundo gire alrededor de ellos. Y no tan solo le pasa a los jóvenes, sino nos pasa a nosotros como adultos y a los demás. Es interesante y triste saber que este amor a sí mismo, de manera excesiva, de manera torcida, de manera depravada delante del Señor, va a generar un sentido de avaricia, que es idolatría. Todo lo quiero para mí, todo va a ser para mí. Jactancioso, presumido, soberbio, blasfemo, desobedientes a los padres, ¿sí? Ingratos, irreverentes. El punto es que llega esta toxicidad
al corazón de las nuevas generaciones donde el afecto natural por nuestros padres se desvanece. Y entonces, al no contemplar a Dios y al no contemplar a nuestra autoridad terrenal, que sí vemos, pues vamos a poder sobajar a cualquier otra persona. Dice ahí, desobedientes a los padres. Si ya no hay un sometimiento, una obediencia como hijos a nuestros padres, quien se te presente, tú no lo vas a bajar de un hipócrita. ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? Pues es que nadie es digno de decirnos qué hacer. Solamente la palabra del Señor es la que nos arroja luz, nos arroja este marco de referencia para poder encontrar bendición, conocerlo a Él para poder relacionarnos con los demás. Entonces, como se aman a sí mismos, no tienen un sentido de afecto natural hacia su familia. Dice, ingratos, irreverentes, sin amor. No hay una situación de decir, es que voy a hacer una buena acción para que el otro sea edificado, bendecido, halle gracia, se sienta amado. Todo lo queremos para nosotros, que gire alrededor de nosotros, que las cosas se hagan como nosotros. Y me acuerdo una vez, cuando estaba en el seminario, que pastor nos comentó de un caso de un varón que estaba tan acostumbrado a que las cosas sucedieran a su forma, a su estilo, a su manera, que cuando se le presentó el evangelio y creyó en este, no podía conciliar el sueño porque nunca había experimentado el soltar el control a Dios. Y decía, es que siempre he basado mi vida en controlar mi trabajo, en controlar mis finanzas, en controlar mi matrimonio, en controlar todo. Y Dios me invitó a dejarle el control a Él. Y dice, no puedo dormir porque tengo tanto miedo de perder el control. Me siento acongojado, me siento triste. Y recuerdo, Pastor Quique nos dio un gran trofeo de la gracia. Dice, es que eso es arrepentimiento, una tristeza que produce arrepentimiento. Si te sientes mal, yo creo que es el Espíritu Santo. Deja de amarte a ti, de buscar tu propio placer. Sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, cuando le dicen a lo bueno que es malo y a lo malo le dicen bueno. Lo impactante es que esta lista no describe solamente al mundo pagano. Podríamos decir, no, pues sí, esos del mundo, esos sí que se vayan al infierno. Pero dice el versículo 5, bueno, termina, traidores, versículo 4, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios. Todo comenzó cuando dejaron de amar a Dios, teniendo apariencia de piedad. Entonces, ¿esto en dónde está sucediendo? En la iglesia, o sucedía en la iglesia. ¡Qué terror! ¡Qué terror! Y doy gloria a Dios por este texto, porque Dios usó este texto. Para mí es un texto muy valioso, porque Dios usó este texto en mi vida para llevarme a los pies de Cristo. Yo crecí yendo a la iglesia. Yo me aprendí todas las canciones de Marcos Witt. Yo aprendí viendo VeggieTales. Yo crecí con toda la atmósfera cristiana. Tenía una gran apariencia de piedad. Dirigía la alabanza, cantábamos y todo. Y cuando este texto Dios lo utilizó para derrumbar mi egoísmo, mi amor hacia mí, a partir de ahí comenzó mi nueva vida en Cristo. Porque nadie se acercó conmigo y me dijo, oye, no seas hipócrita, sino que la misma palabra del Señor solita, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, penetró hasta mi interior y dijo, Eric, ese no es el camino que yo quiero para ti. Y a partir de ahí el Señor le dije, no sé qué hacer entonces.
Lo único que sé hacer es portarme bien para ser aceptado, para poder entonces tener todo bajo control. Y ahí está mi identidad, caerle bien a la gente. Y Dios me dijo, no, tu identidad ha sido ganada en la cruz del Calvario. Tu identidad ahora es otra. No dejes que tu apariencia defina tu identidad. Y la segunda parte del versículo 5 fue lo que me llevó a doblar mi rodilla. Y yo dije, Señor, perdóname, porque yo estuve ahí. Dice, habiendo negado su poder. Yo cantaba, yo decía, de mi boca salían muchas cosas piadosas, pero mi corazón estaba lejos, negando la eficacia del Evangelio. La apariencia no salva, no transforma. Y lo que me dio miedo fue que Pablo le dijo a Timoteo, a tales, evita. Y eso fue lo que me llevó y dije, Señor, yo no quiero que tú me evites. Yo no quiero que tú me resistas. Yo no quiero estar lejos de ti. Echo delante de ti toda apariencia de piedad, todas mis tradiciones cristianas, todos mis hábitos cristianos, todo delante de ti para que tú transformes mi corazón. Era gente religiosa sin una vida transformada. Lo peligroso está en que hay una falsedad interna. Qué bueno que Dios me rescató en ese momento, porque era muy peligroso poner a un falso cristiano enseñando la Escritura, negando el poder de ella con su vida íntima. ¿Se puede asistir a la iglesia sin amar a Dios? Según este versículo, yo creo que sí. ¿Se puede hablar de la Biblia sin obedecerla? Yo creo que sí. ¿Se puede aparentar espiritualidad mientras el corazón está lejos del Señor? Tristemente sí. Timoteo tenía que empezar a discernir esto. Timoteo tenía que empezar a decir no a esto, predicarlo, enseñarlo. Versículo 8 dice, y así como Janes y Jambres. No sabemos mucho de quién es Janes y Jambres, pero se relaciona con el evento que sucedió cuando Moisés arrojó la vara delante del faraón y entonces la vara de Moisés se convirtió en una serpiente y los dos magos del faraón entonces hicieron lo mismo. Se presume, mas no es un hecho que la Biblia lo diga, porque tiene relación cuando dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Es decir, hubo una apariencia. Cuando la serpiente era real, la apariencia de las otras dos serpientes para tratar de engañar o asustar a la serpiente de Moisés, y cuando realmente la otra los devoró. La verdad devora la mentira. La verdad expone a la luz la mentira. Dice, esos son hombres de mente depravada. Y un depravado no necesariamente significa alguien que padece de lujuria excesiva. Depravado significa alguien que está desaprobado delante de la moralidad de Dios. Por lo tanto, ahí entramos todos en nuestra depravación. La depravación total del hombre, en donde no nos pone ningún ápice de bondad para poder agradar la justicia soberana de Dios. Es ahí en donde todos estamos fritos, reprobados con respecto a la fe. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Estas personas no progresarán. No les irá bien, recibirán su castigo, su condena a aquel que está depravado tratando de ocultar la verdad, pues su insensatez o su estupidez será manifiesta a todos.
como también sucedió con la de aquellos dos. ¡Qué vergüenza! Delante del gran imperio egipcio, en donde estos dos magos trataron de decir, si tú puedes, Moisés, convertir esa vara en víbora, nosotros también. Y que después fueran avergonzados por el poder de Dios. Acompáñame entonces, porque esto es importante. Es muy peligroso normalizar toda esta inmoralidad, depravación, este carácter reprobado delante del Señor. Y tendríamos que decir, entonces, ¿de qué se trata? ¿Tengo que echarle más ganas? ¿Tengo que ser mejor cristiano? ¿Tengo que ser mejor persona? Ojo, no tienes que ser una buena persona. Tienes que ser como Cristo. Acompáñenme en Filipenses capítulo 2. Lo hermoso de Cristo es que no tienes que tener todo bajo control. Lo hermoso del Evangelio es que tu historia no tiene que estar resuelta. Lo hermoso del Evangelio es que Cristo es quien... amén. Era la palabra del Señor. Venir a Cristo es decir, Señor, vengo con mi corazón y con mis circunstancias, con mi situación incompleta, para que tú vengas y me restaures. ¿A qué punto? Ya supimos del punto A, pero ¿cuál es el punto B? Ya describimos el punto de dónde Dios nos está sacando, incluso en medio de una iglesia. Pero ¿cuál es el resultado o el punto B al que Dios quiere llevarnos? Filipenses capítulo 2 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Qué difícil. No buscando, versículo 4, cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes, cristianos, hermanos, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aún existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Nos tenemos que despojar de algo, de la conducta de todos estos primeros 9 versículos, para revestirnos entonces de la actitud y del sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahí está nuestro parámetro, ahí está el nivel al que queremos pegarle, tanto como hombres, como mujeres, como adultos, ancianos, jóvenes. Haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No hay una condicionante. Si las cosas van bien, ten el mismo sentir. Si las cosas van mal, ten el mismo sentir. Porque el carácter se forja en medio del esfuerzo. Sigamos. Punto número 2. Permanece en el ejemplo y la verdad que has recibido. Versículo 10 al 13, de 2 de Timoteo 3. Después de describir a los falsos maestros, Pablo cambia el contraste, ¿no? Dice, ellos son así, ya los describimos, ya los expusimos, ya sabemos de dónde padecen en su corazón. Pero tú, siervo, tú, hijo de Dios, tú, Timoteo, ¿sí?, no debes de imitar esa conducta. Es algo que
contrasta, algo radical. Abandona entonces esas mentiras y abraza la verdad. Timoteo entonces, según los versículos del 10 al 13, debe de abrazar, revestirse de ciertos elementos de la doctrina que ha recibido, ¿sí? Acompaña en el versículo 10, ¿sí? Mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, el amor, la perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos. Qué bueno que estamos en Cristo Jesús, porque aunque haya sufrimientos, aunque haya persecución, tenemos a un Dios que es todopoderoso para librarnos. Y Dios te dice, ven y abraza esto, no te alejes. Pablo nos dice, sigue mi ejemplo. Y ahí en el internet han aparecido tantas doctrinas perdón la palabra, tan chafas, tan mochas, tan ridículas, que algunos artistas incluso se han dicho, es que yo no soy paulino, yo soy cristiano. Entonces rechazo todo lo que diga Pablo. Le digo, entonces está rechazando la gran mayoría del Nuevo Testamento. Pero hay ciertas ideas que se están tratando de meter en el corazón de nosotros como cristianos y de artistas reconocidos en el ámbito musical cristiano. Tú y yo necesitamos entender la verdad. Y la verdad incomoda. La verdad duele. Mis persecuciones, sufrimientos como los que me acontecieron en todos estos lugares, ¿sí? ¿Qué persecuciones sufrí? Pero yo desde hace 2 años le digo, Señor, creo que todos hemos estado en circunstancias muy difíciles, pero permite que mis oraciones y lo que salga de mi boca no salga como desde una posición de victimez, sino desde una posición en Cristo para decir, tuve persecuciones. ¿Qué persecuciones sufrí? Porque hay una gran diferencia en, ay, pobre de mí. Yo estuve ahí, yo les estoy hablando desde ahí. Y es patético, es horrible escucharme a mí mismo. El Señor en mi tiempo con él en la mañana me decía, en Salmo 119, versículo 23, dice, Dios, líbrame de escuchar mis propias mentiras. Y dije, Señor, sí, yo quiero eso. Porque esta semana también batallé diciéndome, es que no tengo, es que pobre de mí. ¿Y por qué? Líbrame de todo esto. Yo no para nada estoy teniendo las persecuciones de Pablo, pero de todas ellas me libró el Señor. Hoy tú puedes enlistar tus persecuciones, tu dolor, tu sufrimiento y decir, de todas ellas, ¿Dios me libró o me librará? ¿Amén a eso? De todas ellas, el Señor te librará. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Y aunque yo fuera infiel, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios va a chocar contra la cultura que dice, no, tú déjate llevar por tus pasiones, tú déjate llevar por el corazón. El cristiano no está llamado a adaptarnos al sistema o a normalizar el pecado. Romanos 12:2 dice, no se adapten a estas costumbres y tradiciones del mundo. Permanece firme, cueste lo que cueste, porque vale todo el esfuerzo vivir para Cristo, considerando todo lo demás como basura. Vale todo el esfuerzo vivir para aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, que sabe y padeció hasta lo sumo y realmente sabe cómo te sientes. Yo no sé cómo te sientes. Yo puedo escuchar, pero Él sí sabe cómo consolarte, cómo llevarte a su amor y restaurarte en medio de las dificultades. Descansa en el amor de Cristo. Punto 3, para ir terminando. Aférrate a la suficiencia de las Escrituras. Aférrate a la suficiencia de las Escrituras, del versículo 14 al 17. Me encantaría hacer un sermón de todo esto,
pero hay tanto que sacar de aquí que nada más quiero darle un vuelo de águila, porque el tema principal no quiero que se pierda de vista. Pablo entonces le está diciendo aquí, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Y qué había aprendido Timoteo? Las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Mamá, ayer, mamá, termino mi idea y pongo la ilustración. Mamá, Dios puede usarte para poder ministrar, pastorear, edificar, construir el corazón de tus hijos. Hay un gran poder en una madre que ora. Ayer escuchaba a un pastor que conocí el día de ayer aquí en Union Church, que me gustó mucho porque fue por un tiempo de misiones a la sierra, y él mencionaba que en esta región, donde algunos 60 casas, alrededor de 1,000 habitantes aproximadamente, las mujeres acostumbraban cargar agua en cubetas, en cántaros. Esto hace 2 años, ¿sí? Acostumbraban a cargar agua de lejos y traerlo a sus hogares. Pastor, como yo creo que muchos de nosotros, bien intencionado, dijo, yo quisiera proponerles esta solución, ¿no? Para evitar que las mujeres carguen el agua y que ganaran de 2 a 3 horas al día en sus hogares. Y los varones de esa comunidad se opusieron totalmente. Se opusieron totalmente porque dijo, nos vas a echar abajo todo nuestro sistema. A lo que el pastor mencionó, y me quedo con esto, tú lo escuchaste, ¿verdad, Huicho? Dice, es increíble que cuando a una mujer se le liberan unas 2 o 3 horas al día, tiene un impacto poderosísimo en la sociedad. Poderoso, transformador. Tú dale 2 o 3 horas a una mujer todos los días y tiene un impacto transformador en beneficio a su sociedad, a su familia, con sus hijos. Dale tú esas 2 o 3 horas a un varón. Bueno, el hombre funciona de otra manera. A lo que agregó el pastor, yo dije, con eso es suficiente para mí. Pero a lo que agregó él, me dijo, en la cárcel sucede lo opuesto. En las prisiones de mujeres, tú le brindas 2 o 3 horas a una mujer y no hace nada. Se vuelve inútil. No tiene la manera de poder salir adelante. ¿Por qué? No lo sé. Yo solo quiero compartir esa información. Y dice, pero dale a un varón en la cárcel 2 o 3 horas y se prepara, construye, edifica y forma. A donde yo voy es, gracias a Dios que no estamos en la cárcel, pero tu mamá tienes un lugar muy importante en el corazón del Evangelio, en el corazón de Dios para ministrar a tus hijos. Hay un poder hermoso, una ternura incomparable en tus palabras, en tu trato hacia los hijos, hacia las hijas, que pueden traerle a tu hijo la salvación. No que tú lo salves, sino que sea formado en los parámetros de bendición de Cristo. Por eso dice Pablo, gloria a Dios por ellas, estas mujeres, Loida y Eunice, que fueron tu abuelita y tu mamá, que te llevaron a las Escrituras. Eso te hizo sabio para la salvación, te dio lucidez para tomar la decisión de rendir tu vida a Cristo. Porque la palabra de Dios dice ahí, desde la niñez has sabido, versículo 15, las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y versículo 16, que toma fundamento el ministerio de nuevas generaciones en nuestra iglesia. Toda escritura es inspirada por Dios. Esto significa que Dios utilizó a cada hombre y mujer en el Antiguo y Nuevo Testamento que fueron inspirados por Dios o exhalando Dios su aliento y supervisados por su Espíritu para que pudieran dejarnos su palabra por escrito. No hay una inspiración humana en la Escritura.
Después hablaremos de eso. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que se vuelva mejor persona, sea un cristiano de primera, tenga una apariencia de piedad. No, a fin de que el hombre de Dios, hombre o mujer, sea perfecto, es decir, a la altura del varón perfecto que es Cristo. Equipado, dar con las herramientas adecuadas para toda buena obra. El problema de los últimos tiempos es que queremos resolver la vida con más entretenimiento, con más lujo, con más comodidad, con más dinero, con más activismo. La iglesia necesita volver a la centralidad de la palabra de Dios. Ella es la que nos va a confrontar, ella es la que nos va a transformar, ella es la que nos va a corregir, la que nos va a equipar, la que nos va a llevar a la madurez. Hermanas que tienen hijos, no se cansen de llevar a sus hijos a la escritura. Mamás, aquí hay un ruego. Ora por tus hijos, por tus nietos. Porque hay un mundo que está dispuesto a devorarlos, a vertirles mentiras. Pero si tú te tomas unos momentos, 15 minutos antes de irte a acostar, cuando el corazón del infante es más vulnerable, y tú puedes decir, vamos a leer la escritura, ya sea al acostarse o al levantarse, que tú le puedas leer la palabra del Señor. Yo te sugiero, utiliza salmos, utiliza un proverbio. Pero los niños son muy listos para poder comprender todo esto, aunque no lo sepan expresar como tú y yo quisiéramos que lo expresaran. Y decir, ¿con qué te quedas, hijo? ¿Qué te parece si memorizamos Salmo 3:3? Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué te parece si memorizamos Salmo 4:8? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Mientras tú empieces a derramar más agua limpia en el corazón de tu hijo o de tu hija, podrá enfrentarse con sabiduría a las mentiras del mundo. La Biblia producirá creyentes, hijos, adolescentes, maduros y preparados para esta vida. Lo concluyo así. Pablo nos está dando una instrucción, un llamado, una exhortación. Permanece en la Escritura. No negocies la verdad, no la adulteres, no la aligeres, no abandones las Escrituras. No te conformes a la cultura. No dejes que las apariencias construyan tu identidad. Permanece fiel, humilde, dependiente de Cristo, porque los hombres cambian y las cosas se van a poner peor. Las culturas, los países, las ideologías cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que Dios bendiga su palabra.